Buenas tardes, le damos pues una cordial bienvenida al señor José Armando Camargo Espinosa, director de la Tesorería de la Alcaldía de Fusagasugá. Agradecemos pues su presencia en este espacio académico de la Escuela de Administración Pública, Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en el marco pues de la asignatura que estamos viendo actualmente, que se llama Finanzas Públicas. En esta oportunidad, pues conversaremos sobre un tema importante para la gestión del Estado, que es pues básicamente la clasificación de los ingresos públicos, su importancia y cómo se aplican en la administración pública. Señor Camargo, pues es un gusto contar con usted en esta tarde. Bienvenido. Bueno, muy amable a ustedes por la invitación. Vuelvo y reitero mi presentación. Mi nombre es José Armando Camargo Espinosa. Soy director de Tesorería y Rentas del municipio de Fusagasugá. Ya aproximadamente hace 10 años estoy ocupando este cargo y pues un gusto conocerlas y en lo que les pueda ayudar y comentar al respecto con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, para iniciar, tenemos una primera pregunta y es desde su experiencia en la Secretaría de Hacienda, ¿cuáles son las principales fuentes de ingresos públicos que recibe el municipio de Fusagasugá? Bueno, para empezar me gustaría que se tuviera en cuenta la categoría del municipio, porque dependiendo del ente territorial en donde estemos, las condiciones son diferentes. Si bien es cierto, Fusagasugá en este momento es categoría segunda, hace aproximadamente eh, 12 años tenemos ya en categoría segunda. Esto se ha dado por dos factores importantes, que es el número de habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación que sostiene el municipio para poderse mantener dentro de la categoría. Nosotros, al ser categoría segunda, ¿qué influencia tienen? Que tenemos menos aportes del Sistema General de Participaciones y menos aportes del Sistema General de Participaciones que se puedan gastar, sobre todo en gastos de funcionamiento. ¿Esto a qué conlleva? ¿Por qué voy a esto? Porque esto nos obliga a nosotros a tener una gestión tributaria importante que permita que el municipio viva de sus impuestos y de sus ingresos corrientes de libre destinación. Dado esto, nosotros tenemos 5 fuentes importantes que prácticamente apalancan todo el gasto en materia de inversión, de funcionamiento y de deuda pública con recursos de libre. Lo principal, tenemos la fuente de impuesto predial unificado. Es, yo diría que la principal fuente, y les voy a hablar de cifras más o menos porque pues es importante también conocerlas. En este año tenemos una apropiación inicial de 55.000 millones de pesos en impuesto predial. La segunda fuente que tenemos importante es la de industria y comercio, avisos y tableros, que aproximadamente este año está calculada en unos 27.000 millones de pesos. Tenemos la fuente de sobretasa a la gasolina, que es otra fuente que nos apalanca los recursos y que no general, no o sea, obligatoriamente no tiene que estar destinada al mejoramiento de vías o inversión en infraestructura. Por ley hace aproximadamente unos 12 años también fue categorizada como recursos de libre, es decir, que los podemos enfocar a donde necesitemos gastarlos. Esta renta aproximadamente nos da unos 5.000, 6.000 millones de pesos al año. Y otra renta importante que tenemos es el impuesto de alineación urbana, que es bueno comentarles. Ustedes bien saben, el municipio de Fusagasugá ya no licencia absolutamente ninguna construcción. Esto se le generó a dos curadurías que se instauraron en el municipio, la Curaduría 1 y 2, que son las entidades encargadas de licenciar, y nosotros pues obviamente cobramos ese licenciamiento. ¿De qué vive esa curaduría? Vive de las expensas, es decir, los honorarios prácticamente que ellos cobran por generar el licenciamiento, que son recursos que ingresan a las arcas del municipio. Otra fuente importante que tenemos dentro del tema de recursos propios y que apalanca lo principal en rentas del municipio es el tema de avisos y tableros y publicidad exterior. Esa es una renta que también trabajamos, no es significativa, pero que hace parte de los ingresos tributarios del municipio.
Yo creo que con esas ya el resto de rentas son impuestos, son rentas no tributarias, pero ya son rentas por diferentes sectores y que se dan mucho a destinaciones específicas. Es decir, recaudamos una renta, por ejemplo, la estampilla Procultura, pero como su nombre lo dice, solamente se va a destinar a la inversión en cultura. No la podemos destinar para otra actividad diferente. Otra renta que de pronto ustedes conocen y que se ha apalancado mucho en el municipio de Fusagasugá y que somos pioneros es el tema del alumbrado público. El tema del alumbrado público ha llevado a que nosotros, por ejemplo, tengamos ahorita un endeudamiento de 9.000 millones de pesos, pero pues la renta ha tenido un comportamiento tan positivo que eso nos ha llevado a abonar anticipadamente la deuda y ya no estamos debiendo sino 1.600 millones de pesos. Entonces el comportamiento es positivo y que también obviamente va destinado solamente a temas de alumbrado, infraestructura y montaje, conservación y mantenimiento y que pues se destina al sector urbano y rural. Ok, doctor José Armando, te tenemos otra pregunta. ¿Cómo se clasifican los ingresos públicos municipales según la normativa colombiana y qué tipos predominan en el caso de Fusagasugá? ¿Tributarios, no tributarios o de capital? Pues mira que esta pregunta es muy relacionada con la anterior porque, pues básicamente, como ustedes lo dijeron, son recursos tributarios y no tributarios. Y en lo que yo anteriormente hablaba, básicamente nosotros, yo diría que el 90% de los ingresos que tenemos nosotros en recursos de libre van enfocados al sector tributario. En el sector no tributario se enfocan rentas muy pequeñas, por ejemplo, arrendamientos, expedición de paz y salvos, ocupación de espacio público, rentas que son pequeñas y que a veces no tienen un comportamiento tan positivo como las demás. ¿Qué es lo que se busca con los ingresos tributarios? Apalancar el resto de rentas que no se lleguen a finiquitar en un presupuesto al 100% en su recaudo. Básicamente lo que hacen es eso y que obviamente son distribuidas en el gasto en los tres sectores que te decía, funcionamiento, deuda pública e inversión. Ok, doctor, cuéntanos en cuanto a los ingresos tributarios, ¿cuáles son los impuestos más representativos para el municipio y cómo contribuyen al financiamiento de los programas locales? Nosotros hemos generado una cultura tributaria en Fusagasugá. Eso ha sido un trabajo que no es de ahora, es un trabajo que llevamos en la Secretaría de Hacienda por lo menos unos 15 años, ir fomentando cultura tributaria y eso es lo que nos ha permitido a nosotros tener siempre un comportamiento tan positivo. Y esa cultura tributaria se genera dándole herramientas al contribuyente. Nosotros, ¿cómo le damos herramientas al contribuyente? Ofreciéndole facilidades de pago, ofreciéndoles descuentos por pagos anticipados a sus impuestos o por pagos dentro de unas fechas específicas, ofreciéndoles mecanismos, que es lo que ahorita somos pioneros dándoles mecanismos de pago al contribuyente. Ya el contribuyente no tiene que ir a la Secretaría de Hacienda a solicitar una factura, a consultar su estado de cuenta, ya todo lo puede hacer por las páginas oficiales. Tenemos algo que es novedoso y que ya todo el mundo estamos comenzando a trabajar, que es la inteligencia artificial. No sé, de pronto ustedes conozcan, nosotros hicimos el lanzamiento en el mes de mayo, aproximadamente fue el 23 de mayo, si no estoy mal, hicimos el lanzamiento de Mía Fusagasugá. Mía es una inteligencia artificial que se maneja a través de una página oficial del municipio o a través de un WhatsApp, en donde Mía te va a responder todas las inquietudes que tengas en materia tributaria. Es importante también que conozcas que no es un chatbot. Un chatbot te pide unas preguntas específicas y tú tienes que contestar de acuerdo a las condiciones que vayan en cada pregunta. No, Mía establece una conversación con el contribuyente, le envía los enlaces para que pueda pagar, les damos las facilidades para que puedan conectar desde cualquier banco donde tengan sus recursos para poderle transferir al municipio. Y también estamos llevando cultura tributaria a las casas, a las empresas, estamos visitándolos permanentemente y estamos generando como ese comportamiento en el recaudo.
Nosotros hemos ya sido calificados 2 veces por Planeación Nacional en recaudo y en comportamiento de ingresos. Hemos llegado a ocupar el segundo puesto por el comportamiento que se da. Lo que les digo, la idea es superar la ejecución que se deje de ingresos en el 100% y aún generarla con excedentes o con un superávit. Y eso lo hemos logrado en varias oportunidades. Para ustedes, de pronto, conocimiento general en este momento, el predial que les decía que está en 55.000 millones de pesos, ya tan solo nos falta en estos 3 meses que quedan recaudar 1.150 millones de pesos y ya completaríamos el 100%. Eso es algo muy positivo que en los entes territoriales a veces no se ve, porque superar la ejecución es lo que permite que pues el mandatario de turno pueda hacer inversiones adicionales o los pueda después convertir en unos recursos de balance para direccionarlos a proyectos nuevos. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, en relación con los recursos de capital, ¿qué papel cumplen en el presupuesto del municipio y qué tipo de proyectos se financian con ellos? Para hablar de recursos de capital, primero tendríamos que hablar qué son los recursos de capital o cuáles son los recursos de capital que los constituyen en un sector público. Y básicamente unos recursos de capital se van direccionados a, por ejemplo, rendimientos financieros, recursos de endeudamiento o empréstitos que nos ingresen, recursos por venta de activos, generalmente lo que compone el sector público en los recursos de capital. Nosotros apalancamos también el financiamiento en el gasto con los rendimientos financieros. ¿Y por qué voy a esto? Porque es un tema de inversión. El tesorero no puede tener una plata que obviamente está programada en un PAC para ser ejecutado mensualmente dentro de un proyecto de presupuesto. No puede tener una plata guardada en el banco que no se ha gastado y que no produzca unos rendimientos que sean significativos para la entidad territorial. Obviamente tiene que revisar muy bien qué inversiones hacen, qué estabilidad le dan, porque acordémonos que en el sector público un peso que se pierde es un detrimento patrimonial. Entonces nosotros lo que hacemos en el caso del municipio de Fusagasugá es hacer inversiones. Hacemos inversiones en renta fija, que son los común llamados CDTs, certificados de depósito a término, pero también hacemos inversiones en cuentas con rendimientos con costo variable que nos permiten a nosotros tener rendimientos sobre el monto ofrecido o el que tenemos constituido en el producto que vamos a abrir. Digamos, una cuenta de ahorro la tenemos con un ejemplo, 1.000 millones de pesos. Esos 1.000 millones de pesos nos deben producir una tasa diaria, porque ahorita se manejan son las tasas diarias y esa tasa diaria tiene que ser recapitalizada. Y les voy a mostrar un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, un banco, y un banco tenemos un dinero en donde nosotros hemos trabajado los recursos que no se han gastado, porque esos en el momento en que se gasten obviamente se utilizarán, pero esos recursos generan unos rendimientos significativos que son los que cubren sobre todo el apalancamiento en proyectos nuevos y que no han sido de pronto en su momento gestionados o tenidos en cuenta dentro del presupuesto de gastos. El municipio de Fusagasugá se ha destacado mucho por ese tema y tenemos en este momento, por ejemplo, en rendimientos financieros casi 2.000 millones de pesos. Cuando yo te digo una cifra de 2.000 millones de pesos, es significativo tener esa plata en rendimientos frente a unos recursos que están no quietos, sino están en movimiento y que se van desembolsando en la medida que los vayamos necesitando. Otro recurso de capital, nosotros también sometemos a venta de activos. El municipio ente territorial tiene muchos bienes inmuebles que a veces no producen o no se están utilizando y que no tienen ningún beneficio ni siquiera a la comunidad. ¿Qué hacemos nosotros? Preferimos de pronto negociarlos a través de entidades que sirvan de tercero y tercericen esa negociación, negociarlos y ponerlos a la venta para obtener ese dinero y poderlos invertir en otros bienes inmuebles que sí sean efectivos. Se hizo hace poco, por ejemplo, con la Casa de la Mujer,
en donde no se tenían los recursos, se hizo la venta de un activo y se invirtió para poder comprar esa casa de la mujer. También existe, por ejemplo, la casa de la juventud. Son programas que establecen y que necesitan unidades donde buscar el funcionamiento de esas entidades y que nosotros a través de recursos de capital tenemos que moverlas pues para poderlas tener activas, ¿no? Es básicamente lo que hace el municipio y cuando ya necesitamos endeudamiento también, pues obviamente lo hacemos. El endeudamiento para Fusagasugá en este momento, por conocimiento y cultura general, está en un endeudamiento de 26.000 millones de pesos, de los cuales el municipio ya tan solo está debiendo unos 14.000 millones de pesos aproximadamente a las entidades financieras, y lo que se busca es liberar capacidad de pago a través de una calificación que nos otorga, en este caso a Fusagasugá Fitch Rating, y esa calificación nos permite a nosotros tener un cupo adicional para endeudarnos para nuevos proyectos, que es lo que en este momento el señor alcalde tiene la intención de hacer. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, con relación a la siguiente pregunta es, ¿qué mecanismos utiliza la alcaldía de Fusagasugá para garantizar la eficiencia, la transparencia y el control del recaudo de los ingresos públicos? Nosotros, primero que todo, nosotros somos muy auditados. Nosotros estamos en permanente auditoría, sobre todo interna, que es la que nos hace seguimiento casi que mensual. Y ese seguimiento, ¿cómo se hace? Ese seguimiento lo hacen instituciones que son incorporadas a la alcaldía, pero que tienen una independencia. En el caso, por ejemplo, Control Interno. Control Interno sigue programas, sobre todo programas de seguimiento y riesgo, en donde revisan que todos los recursos estén obviamente garantizados. ¿Cómo se garantizan unos recursos? A través de medidas de seguridad, a través de transparencia en el recaudo y a través del registro que se haga a diario de esos ingresos que están. Al tener los registros diarios, tenemos un control completo de la administración de esos recursos. Eso es importantísimo. Y nosotros, cuando somos auditados por los entes de control, especialmente la auditoría, la Contraloría General de Cundinamarca, que nos hace auditoría anual del año inmediatamente anterior, ellos hacen un estricto control riguroso en donde se revisan, en el caso mío como tesorero, me revisan el movimiento de bancos, el movimiento de extractos, el movimiento de pagos, que es importante que todos los pagos estén completamente legalizados y soportados, y se hace seguimiento a través de las diferentes plataformas que tenemos. Otra cosa que para mí es fundamental e importante son los controles de seguridad que tengamos para el manejo de los recursos. Ahorita ustedes bien saben que ya, por ejemplo, las entes territoriales ya no manejan prácticamente cheques. Ya todo lo manejamos a través de transferencias electrónicas. Lo mismo que esas transferencias también al gastarlas, también se manejan transferencias para el recaudo, como lo que les decía a ustedes, pago por botón PCE, pagos a través de MIA, de la página virtual, a través de código de barras. ¿Esto qué permite? Que haya completamente autenticidad y que estén muy controlados los recursos y ya no sean manejados ni manipulados por X o Y funcionario. En un tiempo, pues la tecnología no era igual que ahora y obviamente se hacían, por ejemplo, los recaudos en la caja de la tesorería. Eso aproximadamente hace unos 10 años ya se quitó y nos da un control pleno. Pleno control nos da tanto que cuando hay un recaudo a nosotros en línea, a los 10 segundos de haber entrado el recaudo, el sistema ya está cargado y tiene conocimiento de qué está entrando. Y eso como se da a través de los web services que manejamos con los bancos, en donde hay una comunicación casi directa y tenemos pleno control y pues, absolutamente verificado todo lo que se haga. Es decir, que no da pie a que haya ningún tipo de elusión o salida de dinero que no sea completamente legal. Doctor, con todo esto que nos ha mencionado, su merced, ¿cómo considera que la clasificación adecuada de los recursos de los ingresos públicos impacta la planeación y ejecución presupuestal en nuestro municipio?
Mira que esa es una pregunta muy importante y es algo de lo que nosotros tenemos mucho cuidado porque partamos del principio de planeación. Y la planeación primero se da con un POAI, que es un plan operativo anual de inversiones, en donde hacemos una proyección a 10 años y verificamos y controlamos qué gasto vamos a tener frente a lo que vamos a recaudar. Nosotros nos cuidamos muchísimo de eso porque no podemos incurrir en permitir que de pronto se dé un déficit presupuestario, porque en el presupuesto donde yo comprometa, un ejemplo, 200.000 millones de pesos en recursos de libre, y las secretarías que son ejecutoras los gasten y no estén garantizados en el ingreso, eso es un riesgo terrible. O sea, eso puede generar a que una entidad sea intervenida por la mala planeación en el presupuesto. Nosotros, tanto así que hacemos unos controles trimestrales de las rentas específicas, y te voy a dar un ejemplo. Digamos, en Estampilla Procultura tenemos que nos va a ingresar 600 millones de pesos al año, y en el gasto tenemos esos mismos 600 garantizados. Pero nosotros no sabemos el comportamiento cómo se dé y nosotros estamos verificando la renta, y si la renta no se está comportando de manera adecuada, nosotros también restringimos el gasto para que no vaya a haber un déficit en ese recurso por comprometer lo que no ha ingresado. Eso es básico y eso ha sido un éxito para la entidad. ¿Y eso cómo se refleja? En que todos los años, pues al menos en los que yo he estado, siempre quedan excedentes y quedan recursos de balance para incorporarse a la siguiente vigencia. Siempre han quedado recursos. Cuando no quedan recursos de balance es porque las deudas están castigadas o están mal administradas los compromisos, y obviamente estamos generando es un déficit que se castiga con el presupuesto del año siguiente. Eso es para mí lo importante en el seguimiento de, sobre todo de las áreas interconectadas que son presupuesto, contabilidad y tesorería. Tienen que ser 3 áreas que trabajen de la mano para que el control se dé tanto en el ingreso como en el gasto. Bueno, doctor, ya hablamos un poco de los ingresos tributarios, los recursos de capital, los mecanismos que está utilizando nuestra alcaldía, pues para garantizar la eficiencia y transparencia de este control. Digamos que, como para concluir un poco, ¿qué retos se enfrenta Fusagasugá como en materia de recaudo y gestión de los ingresos públicos, y de pronto qué estrategias se están implementando para superarlos? Nosotros, como la ley nos obliga, nosotros tenemos todos los años un plan de acción y un plan de fiscalización. El plan de fiscalización, lo que hace el área encargada de eso y el profesional que plantea el plan de fiscalización que se somete a discusión, es mirar cada etapa que vamos a surtir para garantizar el recaudo de los recursos. Y nosotros, lo que les hablaba anteriormente, entramos a aplicar varias estrategias, como es la cultura tributaria. Y la cultura tributaria no se da de solamente expedir una factura para que la persona venga o no venga a pagar. La cultura tributaria se da en el comportamiento que yo y la relación que yo tenga con el contribuyente, casi que sea virtual, sea presencial, pero casi que tenemos que tenerla de manera personalizada. Nosotros hacemos equipos de trabajo, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, campañas cada 15 días donde salimos a un barrio o a una vereda, hacemos la publicidad que corresponda, llevamos toda la información al terreno, invitamos a los contribuyentes, hablamos con ellos, les brindamos facilidades, que es lo que a veces necesita el contribuyente, y nosotros vamos permanentemente al Consejo Municipal con proyectos de acuerdo que nos vivan reformando, haciendo actualizaciones y reformas al estatuto tributario, que en el caso de Fusagasugá es el 026 del 2016, el acuerdo que es base, y con ese han existido diferentes reformas que buscan no generar nuevas rentas, nuevos impuestos, porque pues esa no es la finalidad de un mandatario. La finalidad es buscar facilidades que le permitan al contribuyente estar cerca de la administración.
Nosotros lo que te decía, la inteligencia artificial ya la estamos comenzando a trabajar fuertemente. La inteligencia artificial tiene una herramienta que a nosotros nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para detectar de pronto qué zonas es donde los contribuyentes menos comportamiento tienen en el pago, donde existe mayor cartera, cosas así, o donde me permiten a mí tener una relación directa con el contribuyente. También tenemos lo que te decía, los mecanismos tecnológicos que le permitan a la persona desde cualquier parte del mundo cancelar sus impuestos. Es más, tienen un acuerdo de pago, pueden desde donde estén descargar su cuota y hacer su pago PC, no tienen que ir a la oficina para nada. Hemos cambiado eso, pero si tú miras el 2 de enero, 3 de enero, ya están golpeando en la puerta de la Secretaría de Hacienda, sobre todo las personas de la tercera edad que les fascina ir a la oficina a pedirnos una factura, ¿sí? Y obviamente no tienen la misma capacidad para acceder a la tecnología como lo está haciendo ahorita los demás contribuyentes. Pero para un dato de pronto que lo tengan en cuenta, nosotros el 72.5% aproximadamente de los contribuyentes nos hacen el pago de manera virtual. Es decir, que ese es un indicador de comportamiento y de cultura tributaria. ¿Qué hicimos ahorita que de pronto va a colación y que es bueno que ustedes lo conozcan? Lanzamos un proyecto de acuerdo al Consejo que ya fue aprobado en donde le van a permitir a aquellas personas que deben varias vigencias, en el caso, por ejemplo, de predial o industria y comercio, deben varias vigencias y que por X o Y razón no han podido cancelar sus obligaciones, nosotros les estamos permitiendo que no entren en más mora. Porque si no pude pagar 3 años, a veces no puedo pagar ya 4 y 5. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Estas personas, la deuda obviamente se sigue manteniendo, revisamos cómo les ayudamos, pero el año actual lo pueden pagar sin ningún tipo de afectación en intereses. Es decir, tienen las mismas condicionantes como una persona que esté al día. Al principio de año van a tener sus descuentos del 10, 15, 5% como lo establece la norma, o les damos la facilidad de pagar en cuotas con cero interés con el fin de que no se sigan atrasando en las deudas que tengan con morosidad. Eso hace parte de las estrategias que nos garantizan a nosotros los recursos. ¿Por qué? Porque estamos atacando una deuda que ya existe, pero estamos permitiéndole al contribuyente que no se siga acumulando más y más cada vez con sus obligaciones tributarias. Tenemos también un equipo grande a nivel profesional. De pronto a mi cargo, como tengo la dirección de tesorería y rentas en una sola, tengo un equipo de casi 32 personas, entre ellos abogados, personas que tenemos en calle. Todos los días tenemos un equipo que está recorriendo las diferentes barrios por sectores, de acuerdo a cómo los tengamos normalizados. Tenemos notificadores, tenemos las personas que se acerquen al contribuyente. ¿Qué es lo que yo busco con ellos? Que hablen con el contribuyente, que haya una relación con el contribuyente. Obviamente al contribuyente a veces, muchas veces no le gusta que le cobren, pero nosotros ¿qué les brindamos? Facilidades, facilidades, y los invitamos a que hablen con nosotros. Cuando son casos muy complejos, los atiendo directamente yo y busco que la persona vaya con una solución, salga con una solución de compromiso de pago. Y les brindo las facilidades que más que me permita la ley. ¿Cuál es la idea? Eso es cultura tributaria, porque si tú ves un ente donde te tratan mal, donde, o sea, tienes una deuda y buscan es cómo atacarte mal la deuda, cómo de pronto mirar cómo bueno, coloquialmente digo, cómo pagas como sea, sin ninguna facilidad ni ningún entendimiento. Y eso es lo que hemos estado cambiando con la gente, que siempre que vaya sea bien atendida, que la gente salga al menos con una solución y que nosotros se la podamos brindar como lo establece la norma. Listo, doctor. Mi Pau, ¿tienes algo más Sí, pues que decir? agradecemos. Claro que sí. Agradecemos pues al director de Tesorería de la Alcaldía de Fusagasugá, el doctor José Armando Camargo Espinosa, por acompañarnos y por compartir su experiencia sobre la clasificación de los ingresos públicos. Pues este es un tema esencial para comprender el manejo responsable y eficiente de los recursos del sector público. Su participación en este espacio académico de la ESAP
pues enriquece mucho nuestra formación y contribuye a fortalecer el vínculo entre la teoría y la práctica de la gestión pública. Muchas gracias por su tiempo y esperamos contar nuevamente con su presencia en futuras sesiones. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio, doctor. De verdad que yo sí quiero mucho la SAT. Yo hice una especialización en la SAP también. Y de verdad que esto que les comento por experiencia, ustedes lo van a vivir. Sé que lo van a vivir porque para eso están estudiando. Llegarán a un punto donde van a ese momento profesional que Dios les brinde para ocupar estos cargos públicos. A veces uno en la teoría no lo ve tan claro como en la práctica. Y en la práctica es donde uno aprende y todos los días vamos a aprender, todos los días tenemos que aprender algo nuevo. A veces le toca a uno estar mucho metido en la norma, apoyarse con los profesionales de cada área porque cada especialista maneja su área, pero la idea es tener lo básico y lo general para poder administrar el cargo que Dios nos permita ocupar. De verdad que mil gracias. Yo estaré dispuesto cuando ustedes necesiten con mucho gusto en mi oficina también. Si ustedes gustan, allá los puedo atender. Si tienen alguna inquietud, necesitan algo que yo les pueda suministrar para la formación de ustedes, ténganlo por seguro que allá estarán las puertas abiertas para atenderlos. Bueno, Muchas gracias, Muchísimas doctor. Que tenga gracias. una feliz noche. Muchísimas gracias, gracias. doctor. Bendiciones.